Hoy, desde la Casa Museo Etnográfico Pazo da Cruz, rescatando las recetas tradicionales, vamos a hacer un salado del jurel. Lo hemos limpiado y lo hemos puesto a escurrir. Y lo vamos a salar al modo tradicional. Para ello vamos a utilizar sal gruesa. Bueno, pues vamos a comenzar con todo el proceso. Cogemos el jurel, que en este caso es grande. Jurel o chicharro, también se le llama a los vascos y, bueno, otras muchas partes, en Asturias lo conocemos también más como chicharro, aquí jurel principalmente, también en Galicia. Y cogemos, como digo, ese es el forma del salado tradicional que yo me han traspasado mis mayores y lo he visto cuando todavía no se utilizaban los frigoríficos, no había o eran muy costosos porque el frigorífico eléctrico es de 1923, es anteayer, un siglo aproximadamente. Y entonces no había frigoríficos o no había electricidad en muchos casos y esta era la forma del salado tradicional, que les voy a explicar. Entonces cogemos, lo hemos lavado, ya el chicharro lo hemos puesto a secar un poquito, a escurrir y ahora procedemos al salado. En la parte interior, que está limpio, le echamos abundante sal. Este sería abundante sal dentro, aquí, exactamente. Después hacemos una capa de 1 centímetro aproximadamente y le ponemos el chicharro. Y acto seguido lo llenamos aquí de sal también en esta parte, todo arriba. Así sería. Y bueno, esta sería la fórmula. Si tenemos más, claro está, pondríamos varios encima o en distintas capas. Y este sería el salado tradicional con el cual vamos a conservar el chicharro o el jurel durante semanas, 15, incluso un mes podemos, si lo hacemos bien, en distintas capas. El caso es que seque bien también. Bien, pues esta es la forma tradicional del salar el jurel, en este caso, que el salado es antiquísimo. Ya se sabe que desde hace 3000 años antes de Cristo los chinos lo utilizaban, y también en Mesopotamia se utilizaba desde hace 2000, hay indicios de ello, y por lo tanto luego en la península principalmente los romanos fueron los que lo desarrollaron. Y ya tenemos el jurel bien salado, con abundante sal, tanto en el interior, abajo, como arriba. Y después se colocaba normalmente en las cuadras, que es el lugar más frío. En este caso lo vamos a hacer un ejemplo de las cuadras, o bien en una cesta, cerrado, claro está, un cesto con ventilación, o también en las fresqueras. Y vamos a hacer una experiencia con una fresquera que tenemos en la Casa Museo Pazo da Cruz. Y entonces por estas escaleras subimos aquí. Esta es la Casa de los Criados, en la Casa Museo Etnográfico Pazo da Cruz. Parada en el tiempo, la Casa de los Criados. Y aquí, justamente en la Casa de los Criados, pues tenemos una fresquera, que normalmente las fresqueras iban al norte. Aquí la tenemos, parada en el tiempo, esta es antigua, y aquí podríamos meter ya el chicharro dentro, con lo cual se nos va a conservar durante días, incluso puede hasta un mes, depende del salado que le demos, y más incluso. Como decíamos, las fresqueras normalmente se colocaban, tienen que ir en lo posible al norte o al este, pero al norte para que no les dé el sol. Esta sería la ventana del norte, ahí fuera, al norte, iría la fresquera, porque tiene otra ventana enfrente que se va al sur, con lo cual estamos sur y norte, norte y sur. Tenemos el jurel, el chicharro en la fresquera, ahora cerraríamos y con estas rejillas, pues para las moscas y demás, para que no vaya ni ningún insecto. Y era, como digo, los frigoríficos, cuando todavía no se habían desarrollado, eran los frigoríficos que teníamos en las casas, las fresqueras. Pero también, como digo, el chicharro, yo recuerdo, se metían en las cuadras, que es el lugar más fresco, que vamos a hacer una experiencia con una de ellas, para que se conservara durante todo ese tiempo. Y continuamos con el chicharro, con el jurel, entramos por la puerta principal de la Casa Museo, para ir a una de las cuadras donde lo depositaremos allí para que quede fresco. Y para que como ejemplo eso sirva como ejemplo, vamos a depositar el jurel en una de las cuadras, que en este caso la tenemos como una exposición, pero es en la forma en que lo hacían nuestros mayores, en las cuadras y en los lugares, además muy próximo al suelo, en el suelo, en cestas o en cajas cerrados. Aquí tenemos la exposición Historia del Pan,
que tenemos que poner esos platos para que los ratones no nos lleven los cereales. Y aquí, en esta cesta, es donde vamos a depositar el jurel. Pues aquí en el cesto depositamos el jurel, que claro, siempre se ponen muchos. Este es de tamaño grande, pero bueno, normalmente más pequeños. Y ahora cerraríamos y ahí quedaría, podemos decir, a una temperatura buena o fría en la cuadra. Lo cerramos y ya quedaría ahí ventilado y frío, y como digo, pues para una temporada, para unos días, etcétera. Si vamos a comerlo dentro de 2 o 3 días, lo lavamos un poquito, le quitamos la sal y serviría ya casi directamente. Si es de más días, conviene ponerlo un día antes a desalar, si es que ha cogido mucho sal. Es la fórmula que utilizan también restaurantes, etcétera. Pues hoy les hemos ofrecido jurel, en este caso salado, al modo tradicional, cuando no había frigoríficos, cuando era la forma para poder, en este caso, conservarlo. Como digo, tenemos ya referencias de que egipcios hace 3000 años antes de Cristo, pues ya utilizaban el salado para las carnes y el pescado. También en Mesopotamia, hace 2000 años antes de Cristo, por lo tanto 4000 años ya. Y de luego los romanos nos introdujeron pues el pescado, las carnes saladas, etcétera, el sistema de conservación que se llegó a nuestros días.